Seguimos con los frutos del Espíritu y me tocó la responsabilidad hoy de hablarles sobre la benignidad. Un tema bien lindo. Espero que lo pongamos poniendo en práctica como hemos venido poniendo todas las otras manifestaciones del Espíritu Santo. Yo, hermanos, busqué el concepto. El tema es benignidad, pero en otras versiones se puede conocer como amabilidad, se puede conocer como gentileza. O sea, les puedo estar hablando de benignidad como les puedo estar hablando como de amabilidad. Como benignidad encontré el concepto, dice que se refiere a los valores de algo o a alguien que es considerado bueno en su esencia. La palabra benigno deriva del latín benignus. ¿Qué significa benignus? Bene significa bueno, quiere decir creado o concebido para hacer el bien. Entonces, hermano, repítete, soy creado o concebido para hacer el bien. Somos hijos del Padre y hemos venido para hacer el bien aquí en la tierra. Amén. Y el concepto de amabilidad significa estar dispuesto a que los demás se sientan a gusto. La benignidad tiene mucho que ver con la parte interna de nosotros, más que la parte física, que la parte externa, es la parte interna. ¿Por qué la parte interna? Porque nace del corazón, nace del amor que tengamos en nuestro corazón. Y precisamente por eso vemos que en el fruto del Espíritu el primero es el amor, ¿verdad? Entonces, si en mi corazón hay amor, en mi corazón hay benignidad, hay amabilidad, siempre voy a estar dispuesto a hacer el bien a los demás. Entonces, por eso es que decimos que viene de la parte interna. Que la expresamos, sí la tenemos que expresar. ¿De qué forma? Con actitudes, con acciones que vamos a hacer a los demás. Verbalmente, con una palabra que le damos en el hombro a una persona que esté pasando por una situación. Entonces, es importante porque nace del corazón, pero la vamos a manifestar allá afuera. Efesios 4:31 nos dice Pablo en la carta a los Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando aceptamos al Señor, hermanos, tenemos la salvación. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Y ese sello que nos permite, dice la palabra, todas las cosas viejas quedan allá atrás y todas son hechas nuevas. Entonces, nos dice Pablo aquí, quítense cada una de esas cosas que él describe allí en la palabra. Como somos criaturas nuevas, todas esas cosas llegan atrás. Y ahora, como nuevas criaturas, nos manda el Señor a que seamos misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó. Que seamos benignos, misericordiosos y que nos perdonemos unos a otros. Amén. La persona que tiene benignidad, ¿cómo la muestra? Es pacífica, es gentil, es amable, es honesta, no se ofende para nada, siempre está dispuesta a ayudar a que se establezca en el reino de Dios la unidad, ese sentido de unidad que es bien necesario en la iglesia de Cristo, es bien necesario entre nosotros como hermanos. Esas son características de una persona que tiene benignidad. ¿Qué otra característica tiene una persona con benignidad en su corazón? Es generoso, se preocupa por las necesidades de los demás. Siempre está pendiente más del otro que de mí. Siempre estoy pendiente de aquel hermano que tiene una situación, que tiene un problema. Voy y le llevo una palabra, le expreso, hermano, que en qué te puedo ayudar. Aquí en la iglesia, hermanitos, oye, no vino, el hermano Moisés no vino, voy a llamarlo, hermano Moisés, tengo días que no te veo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Esas son muestras de benignidad en nosotros como hijos de Dios.
En la Biblia, en la versión Dios habla hoy, la Biblia nos dice en esa versión que la amabilidad es cortesía, ser educado, tener un trato suave, ser considerado y atento. Hay momentos donde es posible que no hayan personas que sean tan amables con nosotros. Pero independientemente de que hayan otros que no son amables con nosotros, nosotros debemos, como hijos de Cristo, permanecer con esa amabilidad hacia los demás. No podemos permitir que porque el otro no sea, yo no lo voy a hacer. No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos tenemos que mostrar la imagen de Cristo en cada persona, en los hermanos y en el que está y el inconverso que está allá afuera. Amén. Esta palabra, el pastor siempre dice, vamos a ser probados con la palabra todos los domingos, nos dice, ¿verdad? Si al salir de aquí con la persona que te consigues con la persona que tú amas, una persona que tú aprecias, y esa persona te sale con una grosería, con una ofensa, ¿de qué manera vas a actuar? ¿De qué manera vamos a actuar? Tengo que pensar cómo voy a actuar o estoy clara qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debo estar atento, presto a cómo voy a hacerlo? Yo soy, como hija de Cristo, manifestación de Cristo allá afuera a los demás. Los demás me están viendo, yo soy testigo, yo soy testimonio. Tengo que ser testimonio para el que está allá afuera. ¿De qué manera le voy a contestar a esa persona? ¿Voy a mostrar lo que hay en mi corazón? ¿O tengo que mostrar a Cristo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, ¿lo vamos a lograr solo? Solo no podemos. Solo no podemos. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. La benignidad y la amabilidad es un trabajo diario, hermanos. Diario que tenemos que tener nosotros con el Espíritu Santo. Tenemos que ir a la intimidad todos los días en intimidad con el Espíritu Santo. Y ser honestos con nosotros mismos y decirles, hay maldad en mi corazón, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Ayúdame a sacar lo que hay en mi corazón y no me permite ser benigno y amable con mis hermanos, ser benigno y amable con el prójimo que está allá afuera. Entonces es un trato de día a día con el Espíritu Santo, en la intimidad con el Espíritu, porque sin Él no lo vamos a poder lograr. Porque la carne, hermanos, nos jala, la carne nos jala y no podemos permitir que la carne nos jale. Es con el Espíritu Santo que vamos a lograr en nosotros la manifestación del fruto del Espíritu. Amén. Yo los invito a que nos pongamos metas. Nos pongamos metas. Ahora vamos a salir de allí y va a pasar toda esta semana. ¿Con cuántas personas tengo contacto diariamente yo hoy? Cuando voy a hacer una diligencia, cuando voy a mi trabajo, ¿cuántas personas contacto? ¿A quién les voy a demostrar la benignidad y la amabilidad? ¿A cuántos? Los pastores nos dicen uno más. Trae el domingo uno más. ¿De qué manera puedo traer uno más el día domingo? Acercándomele a alguien en esta semana y hablarle. Y al que tenga problema, puedo hacer una oración por él. Pongámonos ese reto esta semana, hermanos. Pongámonos ese reto. Seamos intencionales en esta semana con la enseñanza, con la palabra del Señor. ¿Cómo podemos ir desarrollando la benignidad nosotros? Porque solo no la vamos a lograr, vuelvo y repito, es con el Espíritu Santo. ¿Cómo la podemos ir desarrollando? Número 1, con la intimidad con el Espíritu Santo, lo acabamos de decir, con esa intimidad diaria. Número 2, es muy fácil manifestar la benignidad y la amabilidad con los que me rodean, con los que están a diario conmigo. Pero no, Dios quiere que vayamos más allá, que salgamos de nuestra zona de confort, que vayamos más allá, que seamos intencionales. Entonces, busquemos
a una persona con un carácter difícil? ¿Puede ser una opción? ¿Es un reto buscar una persona con un carácter difícil? ¿Cómo voy a manifestarle la benignidad y la amabilidad de esa persona? ¿Será fácil hacerlo? Por eso el Señor nos invita, Mateo 5, 45, 48, nos invita a amar a los enemigos, dice el Señor allí, para que sean hijos de su Padre que están en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Nos dice el Señor aquí, que sale el sol sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos e injustos. Dice el Señor. Él nos habla aquí que Él tiene amor para todos. Para todos tiene amor. ¿Y quién soy yo para no ser bueno, para no ser amable con el que me cae mal, con el que no me gusta, con el que no me agrada? Cuando el Señor dice que Él es justo con buenos y malos, entonces nos invita, nos dice el Señor, nos enseña el Señor que tenemos que amarnos, que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser amables con todos, con todos tenemos que ser amables y buenos. No es con el que a mí me guste, no es con el que a mí me agrada, es con todos. Amén. Les quiero poner un ejemplo muy sencillo, hermanos, para que podamos entendernos nosotros mismos cómo somos y podamos comprender a los demás. Si yo le doy a mi hermana Nicolina una caja, le doy 4 cajas y están llenas de cosas refractarias y la casa, ya te dije que era refractaria, pero la caja dice frágil. ¿Qué dice a tu mente, hermana? Que tienes que tratarla con cuidado, ¿verdad? Con delicadeza, porque se va a romper. Tengo que ver dónde la coloco, que no se me caiga porque se puede romper. Así mismo somos nosotros, somos frágiles. Tenemos emociones y nuestras emociones son frágiles. Tenemos que cuidarnos, aprender a cuidarnos unos con otros. Por eso es que el Señor, esa cualidad de la benignidad, tenemos que ponerlas en práctica. Porque tenemos que reconocer que hay maldad en el corazón de nosotros. Tenemos que reconocerlo y hacemos daño. Y Dios nos manda a que seamos benignos, a que seamos amables. Amén. No podemos ir por la vida, hermanos, con peleas, con contiendas, con maledicencias, porque de esa forma no ministramos al que está allá afuera, quien es Cristo. La persona que es benigna evita todas esas cosas. Hay personas que te explotan emocionalmente, eso debemos evitarlo. Hay personas, tenemos que evadir las peleas, todo eso tenemos que evadirlo, apartarnos de cada una de esas cosas. Tenemos que vivir, hermanos, para agradarle al Señor. La benignidad tiene que ser en nosotros, practicada diariamente, porque de esa forma vamos a agradar al Señor. ¿Cuál es el propósito de nosotros como cristianos? Mostrar a Cristo al que no lo conoce. Y aquí en casa, entre los hermanos, ¿cuál es el propósito de nosotros? Amarnos los unos con los otros. Tenemos que ser benignos. Y ejemplo de eso tenemos al Señor Jesús. ¿Cómo era el Señor Jesús, mis hermanos? Considerado, es porque nos lo sigue manifestando a nosotros. Considerado, amable, todo el mundo lo buscaba, ¿verdad que sí? Y nosotros lo buscamos, ¿cierto? Nunca fue duro, nunca fue dominante, es un Dios de amor. Fue compasivo y en esa compasión alimentaba a las personas, sanaba a los enfermos,
les enseñaba la palabra, les enseñaba sobre su padre. Fue muy perspicaz, vamos a decir así, en el trato con los demás. Y ejemplo de esto tenemos la mujer del flujo de sangre. 12 años tenía esta mujer con el flujo de sangre. 12 años. Y ella se atrevió, dice la palabra, que ella se atrevió a tocar su ropa. Y dice la palabra que no, ella no debía hacer eso, porque según la ley ella no estaba limpia, no lo podía hacer. Y sin embargo el Señor volteó y Él conocía su corazón y le dijo: mujer, por tu fe eres sana. Y muchas veces hoy en día nos cuesta, hermanos, ir a ver un hermano que esté enfermo, a orar porque no tengo tiempo, porque a mí esta palabra me redarguyó mucho, hermano, mucho, porque siempre pongo por delante las ocupaciones. ¿Y qué con mi hermano que me necesita? Yo sé qué necesidad tiene un hermano y me le acerco y le pregunto en qué te puedo ayudar. No lo sé. La benignidad y la amabilidad es una cualidad que debemos demostrar con acciones y con palabras. Y ejemplo de esto son ejemplos bíblicos, ¿no? Ejemplo de esto tenemos la parábola del buen samaritano. La parábola del buen, se las voy a parafrasear rapidito. Los samaritanos y los judíos se llevaban muy mal, ¿cierto? Y hubo un judío que fue golpeado, lo atracaron, le hicieron de todo y quedó medio moribundo en el piso. Dice la palabra que pasaba un samaritano, lo veía y se iba. Pasaba el otro, lo veía y se iba. Pasaba el otro y lo se iba y venía. Pero llegó uno con un corazón benigno y amable. Y dice que se agachó, le sanó las heridas, lo agarró y lo llevó a un sitio, a una posada. Le pagó al dueño de la posada y le dijo para que lo atendiera. Y si es más de lo que te he pagado, cuando venga de regreso, yo te voy a pagar. Son ejemplos, hermanos, que nos tienen que poner a recapacitar. En cuanto a esta cualidad, la benignidad se aprende. Y estudiando esta palabra, el Señor me redarguyó. Y el tema tiene que ver con nuestros hogares. Los que tenemos hijos pequeños todavía tenemos que tener cuidado. Porque nuestros hijos son esponjitas y nos están viendo. Y debemos hacernos la pregunta: wow, Dios me redarguyó con esto, créame lo que sí. Dios me decía: ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Muchas veces estoy atacado en casa porque no tengo dinero, porque no hay comida en la nevera, porque tengo una situación en el trabajo y se me acerca el niño: mamá, papá, tal cosa. ¿Y cómo salimos muchas veces y wow, le gritamos porque estamos hasta aquí? Y ellos están absorbiendo. Y resulta, hermano, que de todo eso que ven en casa, se va a multiplicar allá afuera. Va a haber una duplicación. Porque cuando ellos les toque salir de casa y hacer familia, van a repetir lo mismo que aprendieron en casa. Y parte de lo que ocurre en nuestra nación hoy en día tiene que ver con eso, con la formación en nuestros hogares. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nos tratamos en casa. Y hacernos la pregunta: ¿cómo estoy tratando? ¿Cómo nos estamos tratando aquí en casa? Tenemos que tener cuidado con eso. Hagámonos la pregunta. Amén. La benignidad se cultiva. Debemos cultivar la benignidad. Si queremos agradar a Dios de verdad, de corazón por completo,
debemos hacer que esta cualidad realmente se manifieste en nosotros. Si no hacemos realmente que esto sea manifestado en nosotros, estamos desagradando a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el bien allá afuera con el prójimo. Y vuelvo y les digo, pongámonos retos, pongámonos metas. ¿Cuántas personas voy a contactar el día de mañana? ¿Con quién voy a practicar la benignidad? ¿Con quién voy a practicar la amabilidad? Vamos a empezar a hacerlo. La benignidad es una cualidad que atrae a los demás. Y como ejemplo de esto, tenemos a Pablo. Dice la palabra que Pablo hacía buenas obras por los demás. Dice que la gente lo buscaban, que era un hombre amable, que los recibía de una manera amable, de una manera especial. Y les encantaba ir a la gente a acercársele a Pablo. Él se interesaba por las personas y se los demostraba con palabras y acciones. La benignidad y la amabilidad, les dije antes, hermanos, la demostramos con palabras y con acciones. No nos podemos quedar aquí, no, tenemos que salir y demostrarlos. Practiquemos el uno más en esta semana. Practiquemos el uno más, hermanos. ¿Cómo puede usted desarrollar un espíritu benigno? Ya le adelanté algo hace ratito. ¿De qué manera tratamos a los miembros de nuestra familia? Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Revisémonos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la amabilidad reine en nuestro hogar? ¿La benignidad de Dios es constante? ¿De qué manera sentimos su benignidad en medio de las pruebas y dificultades en esta vida? Cuando el Señor nos regaña, nos reprende, Él es benigno. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama. Hasta en eso el Señor es benigno. Entonces, Dios es un Dios bueno. Amén. ¿Cómo puede usted desarrollar un espíritu benigno? Les adelanté al principio. ¿Cómo podemos desarrollar un espíritu benigno? Primero, vamos a repasar un poquito. Primero, intimidad con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no lo vamos a poder lograr. ¿Ok? ¿De qué manera tratamos a los miembros de nuestra familia? Cuando buscamos la intimidad con el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Él nos dice cuando nos estamos dejando jalar por la carne y nos dice, lo estás haciendo mal. Es tu carne y no es en tu carne. Aquí estoy yo, nos dice el Espíritu Santo. Cuando vamos a la intimidad con el Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, ayúdame a manifestar la benignidad, ayúdame a manifestar la amabilidad. Él nos va guiando, Él nos va mostrando cómo debemos hacerlo. Empieza a sensibilizar nuestro corazón. Empieza a decirnos, ¿lo estás haciendo bien? ¿No lo estás haciendo bien? Por eso es importante la intimidad con el Espíritu Santo. Diario, hermano, esto es un trabajo diario que tenemos que hacer. Las veces que sea, pero es un trabajo diario que debemos tener con el Espíritu Santo. ¿La benignidad de Dios es constante? ¿Creen ustedes que la benignidad de Dios es constante? Si tenemos un Dios bueno. Amén. ¿De qué manera sentimos su benignidad en medio de las pruebas y dificultades en esta vida? ¿De qué manera sentimos la benignidad de Dios en nosotros? Cuando diariamente papá, ayúdame papá, papá, tengo tal cosa. Y está ahí Dios, está ahí el Señor con nosotros, ayudándonos, aunque a veces decimos, pero no escuchas mi oración. Sí la escucha, pero hay un proceso que tenemos que pasar, hay un proceso que tenemos que aprender. No es cuando yo diga, es en el tiempo de Dios.
Entonces, sí nos escucha y es bueno con nosotros, aunque nos regañe es bueno. Santiago 3 del 13 al 18. Los voy a dejar con esta palabra que está aquí. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante toda pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Hermanos, sembremos, hermanos, porque vamos a cosechar. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de ser amables. La finalidad de nosotros es mostrar a Cristo y nos están viendo. Somos testigos fieles de quién es Cristo con el testimonio de nuestras vidas. Sembremos, no nos cansemos de sembrar. ¿De qué manera tratamos a los miembros de nuestra familia? Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Revisémonos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la amabilidad reine en nuestro hogar? ¿La benignidad de Dios es constante? ¿De qué manera sentimos su benignidad en medio de las pruebas y dificultades en esta vida? Cuando el Señor nos regaña, nos reprende, Él es benigno. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama. Hasta en eso el Señor es benigno. Entonces, Dios es un Dios bueno. Amén. ¿Cómo puede usted desarrollar un espíritu benigno? Les adelanté al principio. ¿Cómo podemos desarrollar un espíritu benigno? Primero, vamos a repasar un poquito. Primero, intimidad con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no lo vamos a poder lograr. ¿Ok? ¿De qué manera tratamos a los miembros de nuestra familia? Cuando buscamos la intimidad con el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Él nos dice cuando nos estamos dejando jalar por la carne y nos dice, lo estás haciendo mal. Es tu carne y no es en tu carne. Aquí estoy yo, nos dice el Espíritu Santo. Cuando vamos a la intimidad con el Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, ayúdame a manifestar la benignidad, ayúdame a manifestar la amabilidad. Él nos va guiando, Él nos va mostrando cómo debemos hacerlo. Empieza a sensibilizar nuestro corazón. Empieza a decirnos, ¿lo estás haciendo bien? ¿No lo estás haciendo bien? Por eso es importante la intimidad con el Espíritu Santo. Diario, hermano, esto es un trabajo diario que tenemos que hacer. Las veces que sea, pero es un trabajo diario que debemos tener con el Espíritu Santo. ¿La benignidad de Dios es constante? ¿Creen ustedes que la benignidad de Dios es constante? Si tenemos un Dios bueno, amén.
¿De qué manera sentimos su benignidad en medio de las pruebas y dificultades en esta vida? ¿De qué manera sentimos la benignidad de Dios en nosotros? Cuando diariamente les, papá, ayúdame, ayúdame, papá, papá, tengo tal cosa. Y está ahí Dios, está ahí el Señor con nosotros, ayudándonos, aunque a veces decimos, pero no escucha mi oración. Sí la escucha, pero hay un proceso que tenemos que pasar, hay un proceso que tenemos que aprender. No es ya, no es cuando yo diga, es en el tiempo de Dios. Entonces, sí nos escucha y es bueno con nosotros, aunque nos regañe es bueno. Santiago 3 del 13 al 18. Los voy a dejar con esta palabra que está aquí. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante toda pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Hermanos, sembremos, hermanos, porque vamos a cosechar. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de ser amables. La finalidad de nosotros es mostrar a Cristo y nos están viendo. Somos testigos fieles de quién es Cristo con el testimonio de nuestras vidas. Sembremos, no nos cansemos de sembrar.